Hola a todas y a todos, nos encontramos nuevamente en esta ocasión para profundizar respecto del concepto de impacto ambiental. Para eso les voy a pedir que recuerden de nuestro encuentro anterior este mapa lógico que da cuenta de la dinámica de una evaluación de impacto ambiental. Es decir, aquella que nos permite comparar el escenario futuro sin proyecto con el escenario futuro con proyecto. Ahora bien, preguntémonos, ¿qué es un impacto? Porque venimos hablando mucho de impacto, pero no hemos profundizado respecto de estrictamente qué es un impacto. Entonces, aquí lo que podemos analizar es este diferencial sobre el cual hablábamos en la diapositiva anterior, cómo se materializa en un análisis más preciso. Yo puedo tener una situación, como decíamos, siempre partimos del escenario actual. Entonces, yo puedo tener un punto en un eje de coordenadas que me represente el tiempo en la horizontal y el indicador de calidad ambiental en la vertical, que representa a una situación ambiental actual, en el momento inicial, antes de que yo empiece a hacer nada. Ese indicador ambiental, ese punto, va a estar representado por algún tipo de lógica que sea representativa de una condición ambiental. Por ejemplo, imagínense ustedes que nosotros estamos hablando de calidad de aire. Sabemos que en nuestro proyecto puede tener alguna incidencia sobre la calidad del aire, entonces decimos, bueno, muy bien, sepamos cuál es la calidad del aire hoy en el lugar donde vamos a instalar nuestro proyecto. Y allí elegimos un indicador que puede ser, por ejemplo, el particulado, la cantidad de partículas que existen en el aire, que en general está muy asociado a gases de combustión, y que es un indicador de contaminación ambiental. Entonces, yo puedo tener un valor hoy en un punto determinado, y sé que en el escenario sin proyecto del que hablábamos antes, si yo no hago nada, no instalo ningún proyecto y las cosas siguen como están en ese lugar, va a ir creciendo porque crece crece el parque automotor, cada vez hay más automóviles, cada vez hay más actividad, y va a tener un comportamiento de este tipo. En este caso, como al crecer en el sentido vertical, lo que crece es la cantidad de partículas en el aire, cuanto más alto estoy, menor calidad ambiental tengo, ¿correcto? Ahora bien, yo sé, o propongo en todo caso, que en un punto de ese devenir, yo voy a instalar mi proyecto, voy a empezar mi proyecto, empezaré con la etapa de construcción. Entonces, ahí sé que voy a generar una cantidad mayor de particulado que me va a describir una curva de este tipo. Supongamos que yo empiezo con actividades de construcción, entonces voy aportando una cierta cantidad de partículas en el aire, y finalmente con el funcionamiento del proyecto y la concurrencia de vehículos, etcétera, etcétera, esa curva puede ir aumentando, y en algún momento determinado yo podría implementar alguna acción determinada que haga que esa curva descienda. Es decir, ahí podría tener una curva con distintos tipos de comportamiento en función del proyecto que yo quiero realizar. Entonces, en un periodo determinado, yo voy a tener que el impacto va a ser el área que quede comprendida entre esas dos curvas, las curvas con proyecto y sin proyecto. Ahora miremos otro caso. En este caso, yo tengo un proyecto, supongamos que tengo un proyecto del tipo de un espacio verde. Voy a construir una plaza en un lugar en donde hoy hay mucha concurrencia de vehículos, por decir algo. Tengo el mismo indicador, tengo un indicador de partículas en el aire.
Entonces yo sé que en un primer momento voy a tener un impacto negativo porque va a empezar la obra, yo voy a aportar maquinaria, voy a copiar equipo, todo eso sabemos que produce mucho particulado en el aire y voy a tener una curva de este tipo. Pero luego, cuando termine la obra, yo voy a habilitar un parque con su arbolado, con sus espacios verdes, con sus distintos equipamientos, y entonces ahí yo lo que voy a hacer es bajar radicalmente la generación de partículas en el aire, por lo cual la curva va a tener este otro desplazamiento. Con lo cual, yo con el mismo proyecto voy a tener en dos periodos distintos un impacto negativo para esa etapa de construcción, que aquí aparece como E1, y un espacio positivo en la etapa de funcionamiento del proyecto. Entonces fíjense que aquí la curva bajó en relación a la curva de evolución sin proyecto y por lo tanto, al tener menos particulado, tengo mayor calidad ambiental y el sentido del impacto es positivo. Ahora miremos otro caso que me parece importante para entender la importancia de los escenarios futuro con y sin proyecto. Supongamos ahora otro tipo de proyecto. Supongamos que yo estoy desarrollando un proyecto en un área de bosque, en donde por alguna razón el bosque en la evolución sin proyecto, el ambiente del bosque, está perdiendo calidad ambiental. Supongamos que está perdiendo masa arbórea. El indicador que elijo para medir la calidad ambiental, en este caso, es el de masa arbórea. Yo elijo ese indicador como un indicador representativo de la calidad ambiental que a mí me interesa. Y entonces yo trazo esta curva que es la curva de evolución sin proyecto. Me está indicando esa curva a la inversa del caso anterior, que cuanto yo menos masa arbórea tengo menor calidad ambiental, tengo pérdida de recursos. Y yo sé que en un momento determinado, cuando yo instrumente un proyecto de recuperación o de reorganización de las actividades o de la mejora del uso del suelo o lo que fuera, voy a producir una curva distinta que me va a dar una evolución con proyecto, como está aquí establecido por esta curva amarilla. Entonces, fíjense que si yo comparo ahora, para el mismo periodo que veíamos en la diapositiva pasada, la situación actual con la situación futura, yo voy a tener un impacto negativo, porque el indicador de calidad ambiental de la situación inicial con la situación futura me está indicando una pérdida de masa arbórea. Pero si yo comparo en el escenario futuro la situación de ese mismo indicador, contrastando el escenario futuro con proyecto versus el escenario futuro sin proyecto, claramente me va a indicar que el impacto va a ser positivo. Por eso es muy importante tener en claro que lo que estoy comparando son situaciones en el mismo corte temporal. No estoy comparando el presente con el futuro, estoy comparando situaciones en el futuro con y sin proyecto. Este concepto tiene que quedar muy claro porque si no, como ustedes ven en esta diapositiva, nos pueden llevar a muchos errores. Muy bien, entonces hemos visto cuál es la situación en la que nos encontramos desde el punto de vista del cuidado del ambiente a nivel planetario, pero también a nivel local. Hemos visto cuál es el mapa de la actividad profesional que la época nos impone y que representa un desafío para nuestra actividad. Hemos visto cuál es el concepto de impacto y de alguna manera cómo podemos medirlo. Pero todo esto presenta una gran complejidad metodológica, es decir, cómo abordamos esta complejidad, por dónde empezamos, qué hacemos, cómo lo hacemos. Para esto, el
mundo científico, los expertos y los analistas del ambiente han optado en general por el abordaje sistémico, abordaje basado en la teoría de sistemas que parte de considerar, enfocar, comprender a los componentes que van a entrar en juego como sistemas que interactúan. Entonces, la primera relación sistémica que tenemos que reconocer es que el proyecto y el ambiente son dos sistemas que se interactúan. Es decir, el ambiente va a tener cierta aptitud para recibir un proyecto y el proyecto va a generar cierto impacto sobre el ambiente. No cualquier ambiente puede recibir cualquier proyecto, esto es obvio. Es decir, un área que sea muy frágil desde el punto de vista ambiental no puede recibir un proyecto que sea muy agresivo desde el punto de vista ambiental. Un proyecto que requiere de ciertas precauciones en términos ambientales no puede instalarse en un ambiente que sea muy agresivo en estos términos. Es decir, yo no puedo poner un jardín de infantes en medio de un área industrial, o por lo menos no lo puedo hacer si esa área industrial tiene riesgos o implica algún tipo de potencial perjuicio para la actividad de esos niños. Y así también lo puedo pensar desde el punto de vista de la naturaleza. Yo no puedo poner un área de disposición final de residuos peligrosos en un valle donde hay un humedal, por decir un ejemplo extremo. Pero de estas situaciones nos vamos a encontrar con muchas. El segundo enfoque sistémico, entonces, va a tener que ver con el ambiente en sí. Es decir, el ambiente aparece como un fenómeno sumamente complejo. Están presentes múltiples factores y componentes. Piensen ustedes que en esta visión amplia del ambiente, que implica no solo al ambiente natural, sino al ambiente construido, y al ambiente construido todos sus aspectos, nosotros vamos a tener una infinidad de cuestiones a considerar. Entonces aquí de nuevo, echando mano a la teoría de sistemas, nosotros podríamos subdividir a este ambiente en 4 componentes básicos. La geosfera, es decir, el planeta físico, el agua, el suelo, el aire. La biosfera, todo lo que está vivo, los animales, las plantas, nosotros. La tecnosfera, todo lo construido, todo lo que el hombre ha construido, que tiene entidad física, y la sociosfera, toda aquella construcción que por sus características es intangible y entonces no forma parte del mundo físico. La cultura, la educación, la política, el comercio, etc. En esta concepción sistémica y holística del ambiente, es decir, como un todo constituido por 4 subsistemas, como lo acabamos de mencionar, la actividad profesional de profesiones como la arquitectura o la ingeniería, tradicionalmente es una articulación entre la sociosfera y la tecnosfera, es decir, una comunidad, un grupo social, un sector determinado de la sociedad que solicita una solución técnica para resolver problemas de salud, de vivienda, educación, vialidad, lo que fuera. Ahora bien, justamente la teoría de sistemas nos indica que cualquier intervención sobre alguno de los subsistemas va a implicar al sistema en general. Y entonces aparece la necesidad de centrar nuestro análisis y centrar nuestra articulación en los 4 subsistemas que configuran al ambiente. Y entonces por eso el proyecto como medida inicial, como instancia inicial de formulación, debe considerar cómo va a impactar sobre esos 4 componentes, entendiéndolos justamente como subsistemas del gran sistema del ambiente. Y allí entonces, con esa lógica, va a aparecer todo un análisis sistémico que ahora vamos a analizar un poquito más. Ahora bien, nos tiene que quedar claro en esta concepción sistémica que
el abordaje sistémico permite el reconocimiento holístico del ambiente, es decir, esta idea de totalidad, más allá de cualquier análisis pormenorizado que hagamos de algún subcomponente, entender que forma parte de un todo. Por la misma razón, identificar las partes y el todo en una interacción permanente, es decir, no solo es importante identificar ese todo y esas partes, sino también cómo es esa interacción que los vincula. Esto nos va a permitir reducir análisis simplificados problemas de muchísima complejidad. O sea, ustedes fíjense que con qué sencillez nosotros redujimos toda la problemática ambiental a 4 subsistemas, intentando con eso barrer a toda la problemática. Nos tiene que quedar claro que el ambiente no es un sistema. Nosotros lo leemos y lo interpretamos como tal, como metodología de abordaje racional y eficaz. Es decir, es una argucia, una metodología que nosotros utilizamos que nos permita avanzar en el análisis que estamos interesados en hacer. Entonces, cuando analizamos un poquito más qué significa esa concepción sistémica del ambiente, vamos a ver que el medio natural va a estar constituido por la biosfera y la geosfera. Y dentro de cada esos 2 subsistemas generales también es factible seguir subdividiendo en los distintos componentes de ese medio natural. Por ejemplo, suelo, agua, drenajes, escorrentías, aguas subterráneas, vegetación, fauna, etc. para el medio natural, y para el medio antrópico una serie de subcomponentes que más adelante vamos a ir viendo, pero que también, de alguna manera, son aquellos que constituyen ese medio antrópico. Tanto el físico, constituido por la tecnosfera, como el intangible, desde el punto de vista físico, que es el constituido por la sociosfera. Todo esto nos va a permitir darle desarrollo a ese análisis sistémico que nos propiciábamos desde el principio, que es esa interacción entre el proyecto y el ambiente. Concebidos como sistemas compuestos por subsistemas, nosotros podemos cruzar esos 2 elementos en una metodología que vamos a desarrollar en este curso y que es la más habitual en este tipo de análisis, que termina constituyendo unas matrices que nos permiten este cruzamiento, esta identificación de cuáles son los impactos que se producen en el cruzamiento de estos 2 sistemas. No olvidar en todo este análisis que estamos haciendo que el proyecto tiene una escala temporal. Primera cuestión, que cada vez que hablemos del proyecto nos estamos refiriendo al proyecto en todas sus instancias. Instancias que van desde las ideas iniciales y la instancia de proyectación, formulación del proyecto, es decir, todo aquello que nos permite entender cómo es el proyecto, para luego pasar a la fase de construcción, para que una vez construido y terminado ese proyecto empiece a funcionar y cumplida su vida útil, se dé la etapa de desactivación. En obras de arquitectura en general no se considera la desactivación porque en general son obras de larga vida útil, y entonces considerar qué va a pasar de aquí a 80, 90, 100 años cuando ese proyecto se desactive es verdaderamente más de ciencia ficción que otra cosa. Pero, como ya les decía antes, en proyectos de poca vida útil sí hay que considerarlo. Entonces, también vamos a considerar cuáles son los componentes afectados en el medio, que van a estar afectados en el medio por ese proyecto en cada una de estas etapas. Porque puede haber componentes que sean afectados en la etapa de construcción, pero luego en la etapa de operación no, y a la inversa. Y así en cada una de las etapas. Entonces, esta es parte del análisis preliminar que nosotros tenemos que hacer cuando analizamos el proyecto y cuando analizamos el medio, que es algo que ustedes ya vienen haciendo como desarrollo de trabajos prácticos, para entender cuáles son los efectos ambientales que el proyecto va a tener incorporados o que va a implicar durante su desarrollo.
Esto va a dar lugar a una organización de componentes y subcomponentes que, cruzados con las acciones y las etapas y las subetapas de la obra, nos va a permitir identificar punto por punto qué es lo que está pasando en ese cruzamiento. Es decir, cuando yo diga, bueno, muy bien, a mí me interesa analizar qué pasa con la calidad del aire, como veíamos en el ejemplo del impacto, lo voy a estar cruzando con distintas acciones que tiene el proyecto, en donde algunas de esas acciones van a afectar a la calidad del aire, y entonces ahí me voy a enfocar, y algunas otras no. Por ejemplo, si yo estoy previendo que en la etapa de construcción voy a tener mucho material acopiado en forma a granel, sé que eso va a impactar negativamente sobre la calidad del aire. Si voy a tener una etapa en donde voy a tener gran afluencia de cantidad de vehículos, sea en la etapa de construcción o sea en la etapa de operación, también sé que va a afectar la calidad del aire. Así, con cada uno de los componentes, yo podría analizar cada una de las acciones y subacciones del proyecto para ver qué está pasando. Con esa lógica, yo voy a llegar a la construcción de las famosas matrices que más adelante vamos a ver más en detalle, pero que tienen una lógica de este tipo. Esta es una matriz clásica en donde, fíjense que mencionado de distinta manera, porque todos los distintos autores lo mencionan de distinta manera, aquí Gómez Orea habla del medio ambiente subdividido en subsistemas, hechos y factores, y el proyecto subdividido en fases, elementos y acciones, pero básicamente es la misma lógica sistémica, que lo que hace es dividir en subsistemas el sistema general y considerar cada uno de esos subsistemas cruzado con los sistemas del proyecto. Bueno, muy bien, hasta aquí llegamos. Recuerden que ante cualquier duda, no duden en consultar con sus docentes, y espero que les haya resultado interesante, que sean todos conceptos que puedan ir incorporando a los trabajos que vamos desarrollando en el taller, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.